Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego, bienvenidos a Diálogos Mundanos. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de el poder. Cuéntanos de la premisa sobre esto, Diego. Bueno, gracias, Noé. Todas las cosas están sujetas de interpretación. La interpretación que prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la verdad. Esta frase la dijo el filósofo Nietzsche y bien refleja la historia de la política. El poder, la capacidad de hacer lo que la voluntad dispone y en muchos casos también de lograr que otros acaten esa verdad o dicha voluntad. En la historia de la humanidad, el poder ha sido un objeto de disputa y también de organización social. Así como la humanidad gregaria se hizo poderosa para enfrentar los desafíos de una naturaleza inclemente, la raza humana devino inclemente una vez que pudo controlar a esa naturaleza y también a sus congéneres. Marx señala que la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, y Walter Benjamin señala que el carro del progreso viene manchado de la sangre y el lodo de la civilización. ¿Qué es el poder? ¿Cómo surge? ¿Por qué nos interesa tenerlo? Son preguntas que nos llevan a largas discusiones que incluso han costado la vida de las personas. Tener el poder es también tener la razón. Al menos esa razón instrumental que justifica o se justifica en la medida de poseer los medios para establecerla. Hobbes señaló que el hombre es el lobo del hombre, mientras que Rousseau decía que somos buenos y que la sociedad nos corrompe. ¿Estamos listos para superar ese debate que durante la modernidad ha dividido las opiniones? La filosofía, lejos de ser un ejercicio inofensivo, ha sido también instrumento para justificar el poder y la resistencia, para defender una forma de ver el mundo y para también establecer formas alternativas de pensar otros mundos posibles. En definitiva, como decía Lenin, salvo el poder todo es ilusión, o existen alternativas a la forma en la que se ha administrado el poder. Hoy en Diálogos Mundanos nos acompaña Vicente Solano, con quien hablaremos de eso, del poder. Bienvenidos y bienvenidas. Para hablar un poco de Vicente, él es doctorando en responsabilidad jurídica, estudio multidisciplinar por la Universidad de León, España. Es magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Es docente de la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Expresidente del Comité de Bioética de Investigación del Área de la Salud de la Universidad de Cuenca y autor y coordinador de libros como Democracia Participativa y Meritocracia, entre la división de poderes y la participación ciudadana, y Argumentación, Interpretación y Motivación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Vicente, bienvenido y danos, por favor, tu punto de vista al respecto. Muy buenas noches, querido Diego. Muy buenas noches por la invitación. No, ya me estoy olvidando el nombre así. Sí. Bueno, primero quisiera agradecerles por la invitación, pues, y bueno, yo creo que el tema que hemos, digamos, tratado, vamos a tratar esta noche es muy interesante, pero es muy problemático y muy complejo. Creo que todos los podcasts que ustedes han venido trabajando realmente tienen mucha complejidad. Pero digamos que lo bueno de los diálogos mundanos es tratar de que sean mucho más simples, ¿no? Para mí, evidentemente, el poder tiene un sentido positivo y un sentido negativo, ¿no? Yo creo que el poder en el sentido negativo, regresando a Max Weber, ¿no? Él decía, básicamente, el poder se entiende como el monopolio de la coacción física legítima, decía, ¿no? Y evidentemente implica eso la cuestión de imponer la voluntad más allá de toda resistencia. Eso quiere decir que hay personas que mandan y personas que obedecen. Por lo tanto, el poder solo se establece en esa dinámica de que si yo tengo poder, yo te puedo decir que hagas algo y evidentemente si tú me obedeces, pues tengo poder. Si es que yo digo algo y mando algo y no lo obedeces, no tengo poder. Entonces, en ese sentido, el poder se puede entender básicamente como dominación. Sin embargo, yo creo que en los últimos años se viene discutiendo sobre sentidos positivos del tema del poder, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en las lógicas de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales en América Latina, como en México, en Bolivia, se ha establecido mucho esto de el mandar obedeciendo, por ejemplo, ¿no? Que es un sentido mucho más positivo, ¿no? En el cual no se entiende, obviamente, como ejercicio únicamente de dominación, sino realmente como el tema de que el poder puede ser servicial, ¿no? Entonces, la idea del mandar obedeciendo
diciendo me parece que es un sentido positivo. Sin embargo, incluso en la propia teoría, digamos, crítica y sobre todo en la teoría marxista, ¿no? Como decía bien Diego, efectivamente se entiende el poder sobre todo como dominación. Y esa es, creo que, la cuestión de la discusión actual, ¿no? Si efectivamente, ¿no es cierto?, estos mecanismos que se pueden utilizar desde la clase política, o en este caso desde las élites que tienen el poder político, simplemente ejercen única y exclusivamente dominación, mediante diversos mecanismos, ¿no? Mecanismos que tienen que ver con la búsqueda de llegar a cierto consenso, y si en el caso no se puede ejercer consenso, pues mediante la coerción, ¿no? Creo que es importante, yo decía, delimitar el tema del concepto, porque muchas de las veces realmente el tema de entender el concepto de poder político, ¿no? Me parece que es necesario aclararlo, ¿no? Y no siempre tener esa idea únicamente de que la cuestión del poder es únicamente dominación. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, hay distintas definiciones de poder, si no estoy mal. Y justamente una pregunta para ti desde la perspectiva de Eric Liu. A ver, él define y explica que el poder tiene un concepto universal que ya después se va definiendo en poder político, en diferentes tipos de poderes, pero la definición universal es la capacidad de hacer que los demás hagan lo que uno desea, y que este tipo de dinámicas se encuentran presentes en todas las relaciones que nosotros mantenemos desde que nacemos. O sea, en el hogar hay una figura de poder, en las escuelas hay una figura de poder. Entonces explica que dentro de esta forma, de estas dinámicas que nosotros hemos aprendido, a lo que estamos acostumbrados, está definido la figura de poder, y que el resto se empieza como que a entrenar a las personas para aprender a ser sumisos. ¿Qué tan real es esto y cómo se podría evitar o cómo podemos encontrar otras formas para que esto no suceda? Bien. Lo primero es que creo que uno de los que han estudiado de mejor forma también el tema del poder y han expandido, me parece, el tema del concepto de poder, no solamente las relaciones políticas, es justamente Michel Foucault, ¿no? Que creo que es un clásico en el tema de entender básicamente la sociedad como, ¿no es cierto?, relaciones de poder y microrelaciones básicamente, ¿no? Entonces establecen efectivamente en un texto justamente que me parece que hay que revisarlo, es ese de El poder, una bestia magnífica, ¿no? Justamente señala todas estas microrelaciones de poder que existen, ¿no? Que inclusive, ¿no es cierto?, las podemos ver incluso en la familia, ¿no? Padre, hijos, ¿no es cierto?, esposo, esposa, ¿no es cierto? Y claro, como decía, si uno entiende el poder como únicamente dominación, pues, ¿qué es lo que ejerces en la familia? El padre ejerce dominación sobre el hijo. El esposo ejerce dominación sobre la esposa, ¿no? Entonces, evidentemente, desde ese sentido, obviamente el poder únicamente es pura dominación, ¿no? Y entenderíamos efectivamente lo que decía Eric Liu, podríamos entenderlo entonces únicamente como pura dominación. Ahora bien, yo creo que eso, como digo, se puede discrepar, ¿no? Porque inclusive hay un pensador, creo que un poco más actual, diríamos así, diríamos así, de los años 90, ¿no? John Holloway, tiene un libro también que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, que un poco él explica las lógicas supuestamente de la construcción de lo que sería el no poder, ¿no? Él dice, efectivamente, los zapatistas, ¿no es cierto?, no se está intentando construir algo que sería el no poder, que implicaría otro tipo de relaciones, ¿no es cierto?, donde no se ejerce dominación. Sin embargo, yo creo que más bien la cuestión es, como digo, encontrar este sentido positivo del poder, ¿no? O sea, efectivamente, si tú tienes poder, ¿para qué lo usas, no? Si es para servir o únicamente para ejercer. Yo creo que hay una cuestión muy interesante sobre el tema del poder, y hace pocas semanas, Diego, que también fue exasambleísta, él podrá tal vez dar fe de eso, ¿no? Pero yo veía hace unos meses atrás que de la Asamblea Nacional salía pues un asambleísta, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, ¿no? Entonces, claro, salía totalmente internado, ¿no es cierto?, con su traje de cientos o miles de dólares, ¿no es cierto?, y después de él se bajaba el asesor, ¿no?, que igualmente, ¿no?, tenía un terno, ¿no es cierto?, y se parecía muchísimo al asambleísta, ¿no? Y entonces, claro, el tema es que veía, ¿no es cierto?, al asistente, y le veía cómo él asumía las poses, ¿no?, del asambleísta, ¿no? Y claro, entonces tiene que ver con que incluso el poder, ¿no es cierto?, se trata de imitar, ¿no? Entonces él dice, bueno, la forma de ejercicio del poder del asambleísta, aunque no lo diga, digamos así, mentalmente, él entiende que esas son las lógicas bajo las cuales se reproduce el poder. Entonces, si yo voy con el terno tal, si yo tomo tal actitud del asambleísta, estoy intentando, ¿no es cierto?, replicar esas formas que tiene incluso el propio asambleísta, ¿no? Y uno ve, ahí se nota efectivamente lo que es el poder, porque me parece que inclusive pensar en si existe realmente el poder, ¿no?, es algo complejo, ¿no? Si uno dice, bueno,
cuando nos enseñan, por ejemplo, sobre teoría del Estado, ¿no? Nos dicen, hay 3 elementos: poder, pueblo y territorio. El pueblo, uno entiende, ¿no? Las personas que somos, digamos, parte del Estado ecuatoriano. El territorio, uno dice, la tierra, el agua. Pero cuando uno habla del poder, y uno le dice, yo les digo a mis estudiantes, grafiquen el poder. Entonces, únicamente lo que pueden graficar algunos es al presidente de la República, ¿no? Pero en sí, uno dice, bueno, ¿dónde está el poder? Y claro, incluso iríamos a otra pregunta, ¿dónde radica el poder? ¿No? Que es un problema más complejo, porque entendamos que desde ahí incluso se abre la cuestión de los tipos, entre comillas, de poder, ¿no? El poder radica en el dinero, ¿no? En las instituciones militares, religiosas. ¿En dónde está el poder? Y ahora, si no sabemos dónde está el poder, ¿cómo podemos entender lo que decía justamente Michel Foucault? Porque él decía, donde hay poder, hay resistencia. Cada ejercicio de fuerza, digamos, o de imposición de una voluntad por cualquiera de las vías, siempre va a tener su relación dialéctica, ¿no? Ahora, yo quisiera poner dos cosas, porque justo frente al ejemplo que ponías de este asambleísta y su terno, hay esta vieja fábula del rey desnudo, ¿cierto? Entonces el rey desnudo, y como tiene el mejor terno, todo el mundo comienza a decir, y en la política nacional, en la política contemporánea parecería eso, ¿no? Quien tiene poder es capaz de pararse en un escenario, en una tribuna, y decir cualquier tontería, y realmente tienes un montón de gente y un montón de aparatos mediáticos que lo legitiman, y termina apareciendo la verdad. Entonces, ahí la pregunta, primero, ¿cuáles serían los límites que el ciudadano puede ponerle o debe ponerle al poder, a este poder? Si es que nos respondes, digamos, un poco por dónde comenzar a limitarlo. Y también la alternativa o la resistencia de este famoso poder popular. Bien, entrando ya al tema del poder político, ¿no? Porque específicamente creo que es el que más controversia nos trae, implica ir un poco a la tradición, ¿no? De cómo se ha intentado limitar el poder, ¿no? Si hablamos de la Edad Media sobre todo, o anteriores, ¿no es cierto? Hablamos de regímenes que básicamente imponían, ¿no es cierto?, de manera, diríamos, ilimitada, o ejercían el poder de manera ilimitada y responsable, ¿no? Si uno recuerda las viejas monarquías como la de Luis XIV, por ejemplo, ¿no? Del Estado soy yo, implicaba efectivamente que el rey podía ejercer cualquier tipo de poder. Él mismo creaba normas, él mismo las aplicaba, incluso era, digamos así, verdugo incluso en esa parte, ¿no? Entonces, ahí aparece la teoría liberal, ¿no? Y la teoría liberal dice, oiga, necesitamos separar los poderes. Montesquieu dice, efectivamente, hay que separar en 3 poderes, ¿no es cierto? Y la teoría liberal implicó generar este tipo de democracia liberal, ¿no? Sí, efectivamente, las personas deben votar, deben participar, pero hay obviamente un límite, obviamente, en el tema de la separación de poderes. Hasta ahí muy bien. La cuestión es que efectivamente esa promesa de la democracia liberal se ha cumplido o no. Esa es la pregunta. Porque, diríamos así, ahora estamos básicamente ya en el año 2024. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años con la famosa democracia liberal y la crisis de la democracia liberal representativa? Un sociólogo, Orlando Falsborda, decía ya en los años 80 y 90, hay una crisis bastante fuerte y potente de la democracia liberal representativa, porque no ha logrado resolver los principales problemas de los sectores populares o de los sectores ciudadanos. En definitiva, ¿no es cierto?, el pueblo siente que la democracia no le ha dado respuesta, ¿no? Y evidentemente hasta eso entonces es, bueno, ¿cómo se puede limitar obviamente el ejercicio, incluso digamos en ciertos momentos, de regímenes políticos y sobre todo en América Latina, ¿no?, presidencialistas, fuertemente presidencialistas, donde el presidente, diríamos así, ¿no?, se convierte básicamente en el director de orquesta de toda la democracia, ¿no? Y obviamente incluso deja de lado, ¿no es cierto?, la asamblea, ¿no? Incluso ahora tenemos una figura como la muerte cruzada, que es básicamente una figura en la cual el presidente puede decir, todos se van a la casa, ¿no es cierto?, los asambleístas, y bueno, yo puedo ejercer por 3 meses un poder casi dictatorial, ¿no? ¿Qué implica eso entonces? Que la democracia liberal representativa también tiene problemas para justamente tratar de limitar el poder. Y ahora me parece que es mucho más preocupante, porque justamente en los últimos años, y si vemos las últimas semanas, ¿no?, en Europa hay un avance de posiciones de la extrema derecha. En Alemania, donde uno se pensaba que efectivamente eso podría ser imposible, ¿no es cierto?, hay partidos que efectivamente, incluso ellos dicen, ¿no?, la democracia liberal no funciona y por lo tanto debemos reemplazarla, ¿no?
en este caso en otros países igualmente de Europa, se habla de este acrecentamiento, ¿no es cierto?, las posiciones que evidentemente vienen desde el lado de la ultraderecha, incluso desde el fascismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente cree en ellos? Porque la democracia liberal, que los representa sobre todo los liberales y ciertos sectores conservadores, no le ha dado respuesta a los grandes problemas del país. Entonces, evidentemente los franceses están enojados con Macron y le dicen, ¿no es cierto?, la vía es Le Pen. También ha crecido también la izquierda, ¿no? Pero yo creo que no es el mismo, no es la misma condición de la derecha frente a la izquierda, ¿no? Yo creo que, y evidentemente es porque justamente, ¿no?, el poder al final de cuentas no está sirviendo. Simplemente lo que se está ejercitando es pura dominación, ¿no? Entonces, ¿la dominación de quiénes? De las grandes clases económicas, ¿no es cierto?, elitistas, que han puesto al Estado, ¿no es cierto?, al servicio de sus intereses. Y ahí sí, digamos, recordando a Marx, básicamente no es lo que se entiende por poder político, ¿no? Y justo lo que acabas de decir en relación con el libro que mencionabas de Cambiar el mundo sin tomar el poder, de Holloway, que explora la posibilidad de una transformación radical de la sociedad sin recurrir a la toma del poder estatal o institucional. ¿De verdad es posible manejar, organizar una sociedad sin este tipo de poderes o es realmente una utopía nada más? Y en caso de que sea posible, ¿cómo se podría hacer? Si da la receta de eso. Si pudiéramos dar esa receta. Desde tu perspectiva, o sea, estamos en una situación imaginaria que te toca arreglar el mundo. ¿Qué harías tú? Lo primero hay que entender, ¿no?, la situación de que generalmente cuando hablamos de democracia, ¿no es cierto?, hablamos del demos y el kratos, ¿no?, el poder del pueblo, ¿no? Incluso Lincoln lo decía de buena forma, ¿no?, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Yo creo que resume de buena forma lo que debe ser la democracia y cómo obviamente el poder político debería ser democratizador y democratizante. Sin embargo, el tema es que yo creo que el tema del poder, como decíamos, aunque no se vea o no tengamos una existencia material, existe, ¿no? Y evidentemente eso es algo que no es algo, digamos, que se ha descubierto recién. El poder se ha ejercido y el poder yo creo que es connatural a la socialización humana. O sea, yo creo que eso es real. Uh-huh. La cuestión es cómo el poder debe ser legítimo y para qué sirve el poder. O sea, una cuestión es de que usted pueda decir, yo voy a servir del poder, como lo hacen, por ejemplo, muchos políticos, ¿no?, para acrecentar obviamente su economía, para comprarse una casa, para efectivamente ejercer mucho más poder, ¿no? Inclusive para, alguien decía, ¿no?, el poder es una de las drogas más fantásticas que puede existir, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que el hablar de una construcción de una sociedad con no poder es una sociedad obviamente anárquica, ¿no? Ahí Bakunin decía justamente la idea de la construcción también del no poder, o de que no debemos alejarnos de toda la institucionalidad porque todo eso implica el poder. Bueno, ¿dónde ha existido una sociedad que en este caso no se pueda construir bajo eso? Yo creo que no es posible. Yo creo que no es posible en ese sentido. Creo que el poder efectivamente se debe ejercer mediante la legitimidad, ¿no? Yo creo que tienes que dar legitimidad. Eso implica, como decíamos, legitimidad de ejercicio, legitimidad de origen, todo ello. Sin eso, obviamente, el poder pasa a ser nada más una cuestión, y el poder político un mero instrumento nada más, ¿no? Yo creo que eso hay que estar claro. Y para eso también implica una labor también de las personas, ¿no? Porque sin el control de los ciudadanos también, ¿no es cierto?, obviamente el poder se puede desbocar. Y lamentablemente, yo digo, acudimos a una era de los idiotas, ¿no? De los idiotas, ¿por qué? No quiero que vayan a sentirse agredido. Los idiotas en el sentido de la palabra utilizada en griego, ¿no?, de idiotes, ¿no?, que efectivamente implica una persona que no participa, ¿no es cierto?, en la vida pública, ¿no? Hoy en día mucha de la gente dice hay que aislarse de la política, ¿no? Entonces yo tengo que tener una vida privada, sí, una vida social, ¿no?, pero no una vida en el sentido público. ¿Y qué es una vida pública? Ya lo decía Hannah Arendt, ¿no? Una vida política. No necesariamente ser candidato, ¿no? Eso no hay que, digamos, asimilarlo a ello. Pero sí que los ciudadanos, por ejemplo, tomen una acción más participativa en lo público, en la discusión de lo que implican temas controversiales, ¿no? Inclusive de las diversas posiciones, a favor o en contra. Si usted está a favor del aborto, está bien. Si está en contra, también. Pero la discusión. Uh-huh. Porque lamentablemente, en cambio, como digo, estamos en una era de los idiotas, porque la gente dice es que yo no quiero participar en política y a mí en política y no me interesa. Exactamente, uh-huh. Y no me interesa. Y el problema es que ya lo decía Aristóteles.
Si usted no participa en política, muy probablemente los que van a participar, esos se van a convertir en tiranos, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos la mayor participación de la ciudadanía. Necesitamos que la gente se involucre en política, que obviamente discuta, y ahí están las posiciones políticas para hacerlo. Pero sin esa participación es muy peligroso lo que estamos viendo, ¿no? Ya vimos el tema de Trump, que puede ganar las elecciones, vimos lo de Bolsonaro, ¿no? Nosotros que pensábamos que el fascismo era algo del siglo XX, hoy vemos que el fascismo está más vivo que nunca, y no solamente en Europa, en América Latina, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tan peligroso, o sea, creo que has dado algunas pistas, pero quisiera preguntarte así muy en concreto, ¿qué tan peligroso son estos discursos de el cambio está en uno, no me importa quién gane porque igual yo mañana me tengo que levantar a trabajar? Porque finalmente en este mundo de los idiotas que tú mencionabas, bien parecería que las personas casi que estamos, independientemente del resultado de nuestra sociedad, obligados a actuar solo viendo por nuestras preocupaciones, por nuestras individualidades, por nuestras comunidades más pequeñitas, pero casi que por mí y por los cercanos, por los que viven en mi casa. Esa fractura entre la relación de lo privado, de lo hogareño, por decirlo de alguna manera, con el sentido más social de lo comunitario, de lo público, es un discurso neoliberal sin duda, pero ¿qué tan peligroso es y por qué hay alguna relación entre esa ruptura y el ascenso de estas posiciones neofascistas? El poder, una de las cuestiones es que justamente trata de normalizar, ¿no? Y de naturalizar ciertas relaciones, ¿no? El poder le interesa eso, ¿no? Por eso efectivamente alguien decía anteriormente en alguno de los podcasts de educación, por ejemplo, también sirve obviamente a la lógica de reproducción del sistema capitalista. Y evidentemente el poder está en esa lógica, ¿no? Entonces, la lógica del poder, ¿no?, es naturalizar este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno dice la escuela es emancipadora, bueno, depende de la escuela, ¿no? Es como hoy día, bueno, creo que el día de ayer decían, se va a reincorporar la materia de cívica. Y todo el mundo decía, muy bien, bravo, es hora de que efectivamente cívica vuelva, ¿no?, a la malla curricular, ¿no es cierto?, en escuelas, en colegios. Y me parece muy interesante. Pero, ¿cuál es el contenido de cívica? ¿No? Y claro, cívica uno puede decir, bueno, es ser únicamente enaltecer los valores patrios, ¿no? La bandera, ¿no es cierto? Y listo, el himno nacional que está de moda, ¿no? Entonces, y eso es básicamente, ¿no es cierto?, entender cívica. Y yo creo que la cívica no es eso. La educación cívica tiene que ver justamente con el debate sobre los temas controversiales de la sociedad. Y evidentemente, entonces, si es que uno va a ver la raíz o la raigambre de lo que hoy se plantea en la educación, por ejemplo, es una educación que es claramente, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, alienante, ¿no? Entonces, claro, la educación no está pensada para emancipar, no está pensada para incluso controvertir ni para la crítica, sino está básicamente una educación para decir, efectivamente, defendamos el status quo, ¿no? Entonces, claro, esta idea de, por ejemplo, no, es que la cuestión de sacar la política, ¿no es cierto?, de las aulas, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que, decíamos nosotros, incluso hace muchos años en la universidad, nosotros decíamos, no, la política debe estar en las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque el estudiante de la universidad no solamente es estudiante. El estudiante sí es estudiante en la universidad, pero el estudiante, ¿no es cierto?, tiene una familia, ¿no? Entonces, en la familia es un hijo más, ¿no es cierto? Probablemente algunos de ellos también serán trabajadores. Entonces, claro, la gente decía, ¿por qué oponerse a el alza de los combustibles? ¿Por qué eliminar los subsidios? ¿Y por qué la universidad y los estudiantes debemos pronunciarnos en contra de ello? Porque efectivamente, ¿no?, ese estudiante tiene muchos roles en la sociedad, incluso algunos de ellos ya padres de familia, ¿no? Entonces, evidentemente, tú no eres únicamente estudiante en la sociedad. Tú eres parte, obviamente, de esa sociedad y evidentemente eres parte de muchos colectivos, eres parte, ¿no es cierto?, de una familia, eres trabajador, eres estudiante, eres obrero, ¿no es cierto?, y eres un explotado más. Entonces, claro, tienes que tener y pensar que efectivamente todas esas formas en las cuales tú hoy vives dentro de la sociedad también implican, ¿no es cierto?, una forma de hacer la política. Entonces, si yo soy evidentemente un trabajador y ahora me van, ¿no es cierto?, a eliminar, yo qué sé, la seguridad social, o me va a eliminar en este caso la paga de horas extras, pues claro que evidentemente tengo que entrar a preocuparme de la política. Entonces, la cuestión no es que simplemente uno diga una persona, ¿no es cierto?, y el individuo, levántate a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, entonces sé, ¿no es cierto?, con pensamiento de tiburón, ¿no es cierto?, y vamos entonces a trabajar 12 horas diarias y yo mañana seré, ¿no es cierto?, Bill Gates. No es así, ¿no?
situación evidentemente está condicionada, ¿no es cierto?, por lo que decíamos, ¿no? La lógica de reproducción del sistema actual. Y es un sistema que efectivamente empobrece, o digamos así, empobrece y domina el 99%, ¿no?, por parte del 1%. Uno diría, ¿cómo se hace eso? Pero hay muchas estrategias, ¿no? Y obviamente las estrategias de dominación son complejas, ¿no?, que habría que discutirlas también, ¿no? Evidentemente ese pensamiento liberal, lamentablemente, yo creo que ha logrado, sí, en buena parte homogenizar incluso el pensamiento actual. Y es lo más preocupante, porque la mayoría de personas hoy no piensan en colectivo o en común, sino piensan únicamente en individuo. Y todos sabemos, efectivamente, que el ser humano, ¿no es cierto?, además de ser político, como decía Aristóteles, obviamente es un ser social, pero porque obviamente estamos en sociedad, no somos individuos nada más así, ¿no? Sí, justo es interesante lo que mencionas, porque recuerdo una conversación que tuvimos con mi familia el fin de semana y decían como que, ay, por suerte ya no, las universidades ya no, disculparán a ciertos personajes de mi familia, que decían, por suerte... La tía de WhatsApp. No vamos a mencionar nombres aquí, le quiero mucho, tía, pero ¿qué pasó con ese comentario? Y ella decía como que qué suerte que las universidades ya no son tan políticas porque ya no hay tantas revueltas en la calle, ya no rompen los vidrios de los bancos, etcétera, etcétera. Y justamente hablaba de, pobrecitos, las repercusiones que pueden tener los jóvenes al momento de enfrentarse a las autoridades del país. Y es interesante porque justamente desde la perspectiva de Herbert Marcussen, él explica justamente la represión y la conformidad. Y creo que últimamente estamos muy influenciados por la tecnología que nos lleva a este consumo masivo, que lleva a la conformidad, que aplasta la capacidad de criticar y la capacidad de tener una opinión, ya ni siquiera de forma individual, peor aún así colectiva. Entonces, creo que justamente Mundana está cumpliendo con parte del objetivo de volver a saber desarrollar una vez más justamente poder tener una crítica al respecto y poder ser parte de un pensamiento colectivo para no dejarnos llevar por figuras de poder que nos están aplastando un poquito. Bueno, mucho yo creo. Un poquito bastante. Nada más. Yo quisiera solamente señalar, ¿no? Y me parece interesante porque el tema me quedó, digamos así, retumbando el tema de la existencia del poder, ¿no? Y la gente dice muchas veces el poder es conocimiento, ¿no? Y no sé si han visto Game of Thrones o Juego de Tronos, ¿no? Y yo siempre digo, es una imagen para mí característica y creo que les hago ver a mis estudiantes, ¿no?, sobre el tema del poder, ¿no? Y es cuando Cersei Lannister sale justamente y se reúne con Littlefinger o Meñique, ¿no? Y le dice, bueno, conversan, ¿no? Y el tipo le presiona porque dice algunas familias efectivamente no saben, o sea, como que llevar el poder, ¿no? Y Cersei Lannister les dice a 3 guardias, bueno, agárrenlo, ¿no es cierto? Y córtenle la cabeza, ¿no? Justo antes él decía, el poder es conocimiento, el conocimiento es poder, ¿no? Y Cersei Lannister le dice, no, el poder es poder, en fin, ¿no? Entonces, como que el poder se ejerce, sabemos, lo conocemos, pero efectivamente el poder no es una cuestión únicamente económica, no es una cuestión únicamente militar, no es una cuestión únicamente religiosa, el poder es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Yo creo que habría que conversar mucho más sobre el tema del poder, pero lo único que quisiera, para terminar, tal vez es señalar que, como decíamos, el poder siempre encontrará resistencia. Ahora, la cuestión es reinventar la resistencia. Probablemente en el siglo XXI, ¿no? Inclusive el sistema ha encontrado tal vez que la resistencia o la forma de resistencia, ¿no es cierto?, es una a la que ya, diríamos así, como que te permite decir, bueno, estoy en la resistencia, ¿no? Es como la Matrix, ¿no? Crea su propia resistencia, pero que al final sabe que nunca va a terminar subvirtiéndola, ¿no? Y eso es lo que a uno le preocupa, porque probablemente estamos en espacios que decimos resistimos al poder, pero puede ser que el poder mismo cree esa resistencia para sentirnos justamente con esa dopamina de que estamos resistiendo al poder. Yo creo que hay que pensar muy bien las formas de resistencia al poder y obviamente de pensar en, obviamente, también tomarse el poder, ¿no? Así es. Bueno, yo quería en primer lugar agradecerle al Vicente por habernos acompañado. Creo que es una discusión sumamente interesante. En las redes sociales circula una frase, un meme que dice: en Star Wars estuviste del lado de los Jedi y en los Juegos del Hambre estuviste al lado de la... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Bueno, en cada una de estas
series, en cada una de estas películas, siempre nos ponemos del lado de la resistencia, pero en la realidad, ¿de qué lado estás? Cuando hablamos de poder, más allá de que sea difícil encontrarlo en un lado u otro, creo que siempre es importante tomar partido, tomar posición y saber de qué lado estamos. Y aunque no sea la vida tan en blanco y negro, pues finalmente o estamos del lado del 99% de los oprimidos o de ese 1% de los que oprimen, explotan y han abusado históricamente del poder. Así que bueno, pues que la filosofía siempre sea también un espacio para reflexionar sobre eso, tomar postura, tomar partido y sobre todo construir con el pensamiento nuevas formas de administrar, de gestionar y de construir un poder que pueda beneficiarnos a todos y a todas. Estas reflexiones e incluso lo que el Vichy hablaba sobre Juego de Tronos está en Mundana Revista de Filosofía. Él tiene una columna mensual en la que escribe precisamente sobre esto, entonces recomendarles como parte de los créditos a todos y todas que no se olviden de leer revistamundana.es, un artículo en la sección de política en la cual van a encontrar muchas de estas reflexiones también, que nos sigan en redes sociales, Mundana Revista de Filosofía, y por supuesto animarles a todos y todas a hacer de la filosofía una herramienta para transformar las realidades. Así que, Noé, muchísimas gracias, pues y esto ha sido Diálogos Mundanos, seguiremos compartiendo palabra en los próximos episodios. Muchas gracias. Adiós. Adiós.